Buen día, muchas gracias por continuar en el diplomado. Mi nombre es Diana Molina, soy médico internista, tratante de VIH y en esta ocasión vamos a iniciar el módulo de embarazo e infección por VIH. Eh, en este módulo, para iniciar con las actividades, les voy a compartir una presentación en la que vamos a hablar sobre la epidemiología de las mujeres que viven con VIH en México y a nivel regional. Vamos a platicar acerca de la cobertura de tamizaje y acceso del tratamiento antirretroviral en mujeres que viven con VIH. Vamos también a platicar acerca del riesgo de transmisión vertical. Eh, Vamos a repasar algunos de los esquemas recomendados de terapia antirretroviral en mujeres o en personas embarazadas. Y vamos a también a platicar alguna de la evidencia de la terapia antirretroviral en mujeres embarazadas que viven con VIH. Principalmente vamos a hablar de tres estudios, que son el Dolphin 2, Impact 2010 y 2026, y algunos otros que vamos a mencionar. Y finalmente vamos a platicar acerca del seguimiento que se le da a los recién nacidos expuestos a el virus del VIH. Y pues vamos a comenzar hablando acerca un poco de la epidemiología de las mujeres que viven con VIH en México y en la región, específicamente en las mujeres, en las personas embarazadas. Sabemos que lo que la OMS nos dice es que hay 20.2 millones de mujeres que viven con VIH, y esto es una proporción pues no despreciable en el total de personas que viven con esta condición. Y de las mujeres que viven con VIH, las niñas y las mujeres representan más de la mitad de los 37.7 millones de personas que viven con VIH. Entonces, creo que no debemos de desestimar esta proporción de mujeres dentro de la epidemia global, y considero que como meta como meta para el 2030, tenemos que centrar nuestra atención en este grupo de población que sin duda está afectada por el virus. Si bien es cierto, en nuestra región, la epidemia por VIH es una epidemia concentrada que se ubica principalmente en hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, pues no debemos de olvidar que la proporción de mujeres que resultan afectadas por la infección por VIH en el mundo, pues sí forma parte de una proporción importante. Sin embargo, esto tiene diferentes contextos epidemiológicos a lo largo del mundo. Por ejemplo, en Reino Unido, una de cada tres mujeres que viven con VIH, de personas que viven con VIH, son mujeres. Por ejemplo, en la India, 4 de cada 10 personas que viven con esta condición son mujeres, y en África, que es donde sabemos que la epidemia es aún más intensa, 6 de cada 10 personas que viven con VIH son mujeres. Entonces, la proporción de personas que viven con VIH en diferentes regiones del mundo, pues sí varía en cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres, pero sin duda hay poblaciones en las que la representación de la mujer, pues no es menos. Y lo que sabemos, de acuerdo a datos de UNOCIDA, es que solo el 21% de las adolescentes entre 15 y 19 años tiene la suficiente información para poder tomar las medidas necesarias para evitar tener el contagio por el virus del VIH. Entonces, son muy pocas mujeres en nuestra región y a nivel global que tienen la suficiente información, los suficientes medios, el acercamiento a los servicios de salud que les pueda ofrecer la información y las herramientas para que puedan evitar el contagio. Entonces, considero que esta es una de las principales brechas que hace que la detección y la atención en las mujeres pues no se logre alcanzar. Y hablando a nivel regional, en América Latina y el Caribe, pues México ocupa una proporción, más o menos 62,000 mujeres que viven con VIH, y hay países donde la epidemia es mucho más grande, como Brasil, como Haití, donde alcanza dimensiones todavía más grandes. Sin embargo, pues si nos ubicamos en la proporción de países, pues también tenemos una epidemia más o menos ubicada. Y algo importante es que pues sabemos mucho acerca de las cascadas de atención en la población general, sobre todo en hombres. Sin embargo, ¿qué hemos alcanzado en la atención y retención en las mujeres?
De acuerdo a los últimos datos de la OMS, sabemos que el 88% de las mujeres que viven con VIH saben su diagnóstico. Y de estas mujeres que saben su diagnóstico, el 64% se ha acercado a un servicio de atención y solo el 50% mantiene retención en esos servicios de atención en su salud. Y solamente el 48% de esas mujeres alcanza la supresión virológica. Entonces, todavía tenemos una gran brecha que hay que establecer cuáles pueden ser las estrategias para llegar a esas mujeres que no se saben en riesgo y que por lo tanto, pues no se hacen una prueba, nunca se han realizado alguna prueba a lo largo de su vida, mucho menos durante el embarazo, y que por lo tanto, pues están en riesgo. Algo importante que tenemos que saber de estas desventajas es que las mujeres que viven con las mujeres que se encuentran en esta etapa de gestación, ya sea durante la etapa gestacional y al final del embarazo, tienen mayor riesgo de adquirir el VIH. Quise compartirles este estudio en el que se hizo en una población en África en 2.751 mujeres que vivían con sus parejas que ya se sabían con infección por VIH. Y en este estudio lo que me llamó la atención es que el mayor riesgo de contagio se daba al final del embarazo o en el periodo de posparto. Entonces, el análisis que ellos hicieron es que la probabilidad de adquirir el VIH por acto sexual sin preservativo aumentó de forma constante durante el embarazo y fue más alta durante el periodo posparto, lo que nos hace pensar que existen cambios biológicos durante el embarazo y el posparto que todavía incrementan más en la susceptibilidad de las mujeres para adquirir la infección. Entonces, hablando un poco de la cobertura de tamizaje y acceso al tratamiento antirretroviral en las mujeres que viven con VIH, pues a nivel mundial se estima que hay 1.3 millones de mujeres y niñas que viven con VIH y que están o que van a estar embarazadas cada año. Entonces, si no hacemos ninguna intervención, la tasa de transmisión del VIH de una madre que vive con esta condición a su hijo durante el embarazo, del trabajo de parto, el parto y la lactancia, puede ser entre el 15 y el 45%. Entonces, sin ninguna medida de profiláctica, pues el riesgo de infección o de transmisión a su bebé es muy alto, casi alcanza el 50%. En el 2009, el 85% de las mujeres y niñas que viven en el mundo que tenían acceso a la terapia antirretroviral, podían tener el medicamento para poder prevenir la infección. Sin embargo, si nosotros hacemos todas las intervenciones que ya sabemos, desde el embarazo, el parto y la lactancia, se puede reducir la tasa de transmisión a menos de 2%. Entonces, sí hemos visto que si nosotros hacemos algunas acciones, pueden ser lo suficientemente efectivas para disminuir el riesgo de transmisión a 2% o menos. Entonces, hablando un poco de la cobertura de pruebas de VIH en las mujeres embarazadas en América Latina y el Caribe hasta el 2017, pues ya se ha visto un incremento en la proporción de pruebas que se realizan las mujeres en la etapa gestacional a lo largo de su embarazo. Entonces, esto se ha visto en incremento desde el 2010 hasta el 2017. La última cifra que tenemos fue justamente en el 2017, alcanzando un 73% de mujeres embarazadas que al menos se hizo una prueba de VIH en el embarazo. Sabemos que lo correcto sería es que las mujeres se hagan por lo menos 2 pruebas de VIH al momento del diagnóstico del embarazo y al final del periodo gestacional. Eso sería como el principal lineamiento. Sin embargo, bueno, aquí solamente se midió el que se hayan hecho por lo menos una prueba al final a lo largo del embarazo. Entonces, más o menos alcanzaron el 73%. Y otra cifra importante, el 73% de las mujeres embarazadas con infección por VIH recibían tratamiento antirretroviral. Esto se ha visto que ha habido un incremento desde el 2010, que en donde solamente se tenía un porcentaje del 50% o menos, y actualmente tenemos una cifra del 73%. Entonces, afortunadamente, las mujeres que viven con VIH en la etapa gestacional tienen acceso al tratamiento antirretroviral en la región. Sí, y esto se ha visto reflejado en la estimación del número de
niños de 0 a 14 años que viven con VIH en América Latina y el Caribe. Entonces, sí existe una disminución en el número de niños que tienen esta condición. Sin embargo, se ha visto que ha habido un estancamiento en el número de infecciones. Es decir, si ya sabemos las medidas, ya conocemos cuáles pueden ser las estrategias profilácticas para evitar el contagio, ¿por qué todavía seguimos teniendo niños que viven con VIH? Entonces, esto es algo que tenemos que reflexionar y que poner atención. Otra cosa muy importante es el porcentaje de bebés que estuvieron expuestos al virus y que por lo menos tienen una prueba diagnóstica de VIH en los primeros 2 años. Entonces, solamente hay 6 países en América Latina y la región del Caribe que han alcanzado esta meta, es decir, que los bebés que han sido expuestos tengan por lo menos una prueba para detección de VIH. Y esto ha alcanzado más o menos el 95-99%. Pero hay países en los que todavía no se tienen las estrategias ni las herramientas de diagnóstico para poder atender o dar seguimiento a los niños que han sido expuestos. Y otra cosa tan importante es esta correlación entre el número de mujeres que vive con VIH, está embarazada y recibe tratamiento, eh, y comparado con el número de niños o la tasa de transmisión materno-infantil. Es decir, si hay una relación entre las mujeres que reciben tratamiento y el menor riesgo de transmisión. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y la OMS y la Organización Panamericana de la Salud establecen diferentes criterios para agrupar a los diferentes países sobre el alcance que han tenido en la reducción de la transmisión materno-infantil del VIH. Y hay algunos países que ya han logrado la eliminación de la transmisión materno-infantil, como puede ser en la región específicamente, Cuba, Islas Caimán, Islas Bermuda, y hay otros países que se engloban dentro de los países que pueden haber alcanzado la eliminación, es decir, que tienen una tasa de transmisión menor del 2%, y hay una lista: Estados Unidos, Chile, Islas Vírgenes, Jamaica, Puerto Rico, etcétera. Y luego existe otro grupo de países en las que están cerca de alcanzar la eliminación de la transmisión, es decir, que tienen una tasa de transmisión materno-infantil entre el 2 y el 5%. Aquí encontramos países como Argentina, Belice, Brasil, El Salvador, Panamá, Perú, y nosotros nos encontramos en los países que están progresando hacia una eliminación de la transmisión. Es decir, que todavía no se encuentra bien estimado cuál es el porcentaje de transmisión materno-infantil. Más o menos ha de estar como entre el 2 y el 3%. Entonces, México se encuentra dentro de este grupo, y hay países que no sabemos la tasa de transmisión materno-infantil y que por lo tanto no se pueden clasificar dentro de uno de estos grupos. Pero algo importante que sí sabemos es que aproximadamente a partir del 2010, más de 30,000 niños que han nacido de madres que viven con VIH han estado libres de la infección. Entonces creemos que eso es un dato importante, pero que sin duda tenemos que seguir haciendo esfuerzos para evitar que niños nazcan con VIH o que puedan llegar a infectarse durante la lactancia. A nivel global, pues también vemos una cosa muy parecida. El porcentaje de mujeres que tienen acceso al tratamiento antirretroviral, pues cada vez va siendo más, perdón, y esto se correlaciona con la menor proporción de niños que viven con VIH, es decir, la disminución de la tasa de transmisión vertical a nivel mundial. Entonces, creo que esto también es importante, y como les comenté, pues es algo que tenemos que seguir poniendo atención. Y otro estudio que me pareció importante comentarles es en el que se ve el desempeño de las pruebas de VIH durante el embarazo y el periodo postnatal. Esto también es una población de Uganda entre el 2015 y el 2018. En este estudio se tomaron en cuenta más de 8 millones de mujeres, que tuvieron una prueba de VIH. Y algo importante que me pareció en este estudio es que en este periodo de embarazo,
2.4% de estas mujeres se hizo por primera vez una prueba de VIH y salió positiva. Entonces, sin duda, el embarazo, pues sí puede ser un momento importante para que las mujeres se puedan diagnosticar con esta condición. Otra cosa que me pareció muy interesante es que entre más tardío estuviera el embarazo y se hiciera la prueba, era una mayor probabilidad de que su prueba saliera positiva. Es decir, de las 6.781.000 personas o mujeres que se evaluaron, las que se hicieron una prueba en la etapa temprana del embarazo, el 2.2% su prueba salió positiva, y de las que se hicieron la prueba al final del embarazo, el 3.2% resultó positiva. Es decir, el riesgo de transmisión existe en cualquier momento del embarazo y llama la atención que la probabilidad es más frecuente al final del embarazo. Y esto es un dato importante porque sabemos que el mayor riesgo de transmisión de VIH se da justamente al final del embarazo, es decir, en el tercer trimestre, en el periodo periparto y en la lactancia. Entonces, esto justifica la razón de que ningún momento es inoportuno para hacerse una prueba, es decir, al momento del diagnóstico y al final del embarazo. Es un mejor momento para hacerse una prueba. Ahora, hablando un poco acerca del riesgo de transmisión vertical, los factores de riesgo para transmisión materno-infantil, pues sabemos que una carga viral elevada de la mamá, pues es un factor de riesgo. El que la mamá no esté tomando tratamiento o que lo esté interrumpiendo es un factor de riesgo importante. La infección aguda, sabemos que en este momento la infección aguda es cuando la carga viral suele estar muy elevada y por lo tanto eso incrementa todavía más el riesgo de contagio. La lactancia materna o la lactancia mixta, las infecciones de las vías del tracto genital, el trabajo de parto prolongado, la ruptura de membranas, los monitoreos invasivos, los partos instrumentados y la infección avanzada de la madre, los estadios avanzados por VIH en la madre también son factores de riesgo. También sabemos que el número de CD4 es un factor de riesgo importante, es decir, mayor riesgo de transmisión materno-infantil si la mamá tiene menos de 350 CD4. Y otra cosa importante sobre el riesgo de transmisión vertical que tiene que ver con la carga viral. Entonces, en esta imagen quería compartirles diferentes estudios que han evaluado el riesgo de transmisión vertical dependiendo de la carga viral y dependiendo de cómo se resuelva el embarazo. Es decir, por ejemplo, en este primer estudio, cuando se evaluó, cuando la madre tenía más de 10,000 copias, el riesgo de transmisión fue 5.3% en una cesárea electiva y 4% en un parto vaginal. En otros estudios se ha evaluado, por ejemplo, si la carga viral de la mamá es de más de 1,000 copias, pero tenemos la estrategia de prevención del ácido budina. Entonces, si la mamá tiene más de 100,000 copias, la tasa de transmisión fue 7.5% si no usamos sidobudina intravenosa, y este disminuyó a 2.9% si utilizamos sidobudina intravenosa. Es decir, si tenemos una carga viral más de 1,000 copias, podemos utilizar o debemos utilizar sidobudina porque sí hay una diferencia en el riesgo de transmisión. Por otra parte, si tenemos entre 50 y 399 copias, 400 copias, entonces el riesgo de transmisión fue de 0.26 después de una cesárea electiva y de 1.1 después de un parto vaginal. Es decir, si hay una diferencia entre si la madre tiene más o menos de 1,000 copias, en este caso se evaluaron entre 50 y casi 400 copias, y sí es importante que si tenemos carga viral detectable, es preferible utilizar la cesárea electiva porque el riesgo de transmisión disminuye. En los casos en los que tenemos más de 1,000 copias, aquí se evaluó en este otro estudio, si tenemos más de 1,000 copias, el riesgo de transmisión fue de 8.5%, entre 50 y 1,000 fue de 2.5%, y si tenemos menos de 50 copias es menos del 1%, es decir, 0.25%. Entonces, en otro último estudio que les quise presentar aquí, si las mujeres tenían menos de 50 copias, no se produjeron transmisiones perinatales, ya sea si se resuelve el embarazo por cesárea o por parto vaginal. Entonces, a partir de estos estudios, pues sabemos que si la mujer se encuentra en supresión virológica, que tiene una carga viral indetectable al final del embarazo,
no es una condición que el embarazo se tenga que resolver por cesárea, porque tenemos evidencia que en esas condiciones el riesgo de transición vertical es increíblemente bajo, casi igual, más bien igual a cero. Entonces, esa puede ser una elección para la mamá. Y ahora, ¿qué esquemas podemos utilizar en el embarazo? ¿Qué esquemas antirretrovirales? Entonces, les comparto estas guías de la DHHS en la que ellos proponen cómo vamos a elegir o qué alternativas de tratamiento tenemos si la mujer nunca ha tomado, la mujer embarazada nunca ha tomado tratamiento antirretroviral, si la mujer está tomando antirretrovirales, pero o no está con su presión completa o tiene efectos secundarios por el medicamento, o en aquellas mujeres que suspendieron el tratamiento antirretroviral y lo van a iniciar, y en aquellas mujeres que no están embarazadas, pero están en la etapa de edad reproductiva. Entonces, aquí lo importante es que sabemos que, al igual que en otros contextos, el uso de inhibidores de integrasa es un componente fundamental en un esquema antirretroviral, y en el embarazo tampoco es la excepción. En estas guías ellos ponen como tercer componente preferido dolutegravir. Es decir, si la mujer nunca ha tomado tratamiento antirretroviral, es el componente preferido. Si la mujer ya toma dolutegravir y se embaraza, entonces puede continuar su dolutegravir. Si la mujer suspendió tratamiento antirretroviral y lo va a reiniciar, de igual manera podría seguir tomando dolutegravir. En el caso de que las personas estén tomando Bictegravir, como sabemos en nuestra región, pues tenemos una proporción importante de personas y de mujeres que están tomando Dolutegravir. Ellos lo ponen si nunca ha tomado tratamiento antirretroviral. Bictegravir no es el tratamiento preferido, pero puede ser una alternativa. Si ya está tomando Bictegravir y se embaraza, podemos continuar el tratamiento con Bictegravir. Si va a reiniciar su tratamiento, de igual manera podemos reiniciarle su Bictegravir. Y hay otras opciones como Raltegravir, que ya no lo utilizamos tanto en el embarazo, pero que en alguna etapa en algún momento sí fue de los medicamentos preferidos, y ahorita lo utilizan o ellos lo ponen como alternativa, y si ya lo toma y se embaraza, pues puede seguirlo tomando. Entonces, hay otros, en cuanto a los inhibidores de proteasa, el único inhibidor de proteasa que prácticamente tenemos disponible en nuestro país, pues es darunavir en este caso con ritonavir. El tratamiento indicado es con ritonavir, ya que el uso de cobicistat en el embarazo no está recomendado. Si la mujer nunca ha tomado tratamiento antirretroviral y decidimos dar un inhibidor de proteasa, lo podemos utilizar como un tratamiento alternativo. Si ya lo toma, probablemente puede ser que esté tomando 800 miligramos de ritonavir al día más cobicistat o ritonavir. Bueno, en ese caso sí hay que modificar la dosis a 600 miligramos cada 12 horas más ritonavir. Y si lo va a reiniciar, también puede ser una alternativa. Entonces, ya no tenemos otros inhibidores de proteasa, por lo menos ya no los tenemos tan accesibles como el lopinavir, que mucho tiempo también se utilizó y que, como lo vamos a ver en nuestras guías, pues todavía sigue vigente. ¿Y qué va a pasar con aquellos pacientes o aquellas mujeres que estén tomando tratamientos simplificados en una sola tableta? Lo que estas guías proponen, si ya está tomando dolutegravir, abacavir, lamivudina, lo puede seguir tomando si se embaraza, y también lo podemos utilizar como esquema preferido en pacientes que nunca han tomado tratamiento. Si la mujer ya está tomando Bictegravir y se embaraza, podemos seguirlo, y en aquellas mujeres que nunca han tomado antirretrovirales, ellos lo proponen como alternativa, y esto es porque, como lo vamos a ver un poco más adelante, si bien es cierto, existe ya evidencia, y creo que cada vez vamos a tener más evidencia acerca de si es posible utilizar este medicamento o no, cada vez vamos a tener más evidencia que respalde su uso. Sin embargo, pues a falta de un poco más de estudios, bueno, ellos lo ponen como una alternativa. Y por supuesto, pues tenemos experiencia utilizando Efavirenz, entonces lo ponen como alternativa en pacientes naive. Sabemos que por otras razones, como las resistencias transmitidas en nuestra región y en el resto del mundo, pues por eso ya no utilizamos esquemas con Efavirenz, pero en algunas situaciones podrían
podrían ser una opción. Si ya lo toma y no vemos alguna razón para cambiárselo, pues también no puede continuar. Hay otros esquemas que, sobre todo, medicamentos como cabotegravir o doravirina, que no tenemos datos suficientes y que por lo tanto, pues no están indicados todavía en el embarazo, pero es posible que en algún momento se tenga alguna evidencia. En el caso de la biterapia, pues también, o sea, hay algunos estudios en los que se ha evaluado la opción de utilizar biterapias o esquemas de dos medicamentos como dolutegravir lamivudina o como dolutegravir ripivirina, en los que no se consideran como tratamientos de primera línea en mujeres embarazadas. Es decir, mujeres embarazadas no se recomiendan. Sin embargo, en mujeres embarazadas que están tomando estos esquemas, podríamos continuarlos, pero siempre y cuando tengamos oportunidad de monitorizarlas un poco más seguido que las mujeres que toman otros esquemas, ¿no? Entonces, esto es un poco en controversia, sobre todo en nuestra región, porque a lo mejor no tenemos tanto acceso a cargas virales tan frecuentes, ¿no? O sea, no podríamos monitorizar tan cerca a las mujeres con una carga viral. Entonces, puede ser que esa sea, entre otras razones, como un programa de vacunación efectiva para hepatitis, serologías de hepatitis B frecuentes, etcétera. Entonces, bueno, existen varias razones por las cuales, desde nuestro contexto, podría ser difícil darle continuidad a las mujeres que están con terapias dobles, con dolutegravir lamivudina o con dolutegravir ripivirina, pero en algunos contextos, si la mujer está tomando estos esquemas, se embaraza, es posible continuarles el tratamiento, pero siempre y cuando pueden tener un seguimiento más estrecho. Y hablando un poco de nuestras guías, pues las más recientes todavía ponen como esquemas recomendados raltegravir, como se los comenté hace un ratito, y también esquemas con dolutegravir. Todavía ponen este warning de que si tiene menos de 8 semanas, pues preferir raltegravir por las complicaciones en las malformaciones congénitas o los efectos del cierre neural, lo cual actualmente sabemos que ese riesgo tenemos evidencia de que el riesgo es parecido al de la población general o de las mujeres no expuestas a estos antirretrovirales, a dolutegravir en específico, ¿no? Y otros esquemas alternativos que nuestras guías incluyen son esquemas con darunavir-ritonavir o con lopinavir-ritonavir. Entonces, estos son lo que ellos proponen, ¿no? Y como sabemos, existen cambios en la farmacocinética de las mujeres durante la etapa gestacional en los que se van a ver modificados los diferentes momentos. Por ejemplo, sabemos que en cuanto a la absorción, pues va a haber, ya sea por modificaciones en la mucosa gástrica, por el vaciamiento prolongado, modificaciones en el pH gástrico, intestinal. Eso puede modificar la absorción de los antirretrovirales. Se llevan a cabo modificaciones en la distribución, es decir, ahí existe hemodilución, incremento del volumen circulante, disminución de la albúmina sérica y por lo tanto mayor porcentaje de fármaco libre en sangre, una distribución diferente de la grasa corporal y también los diferentes transportadores, ya sea en el intestino, en riñón, en nivel hepático, también sufren una modificación. Y hablando precisamente del metabolismo, sobre todo de las enzimas hepáticas, estas también pueden tener algunas modificaciones. Y en cuanto a la eliminación, pues sabemos que el gasto cardíaco se incrementa y que el flujo renal sanguíneo, es decir, la filtración glomerular, también se modifica. Entonces, todos estos eventos fisiológicos alrededor del embarazo, pues pueden ser que algunos medicamentos antirretrovirales puedan modificarse. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Y otro aspecto importante es que existe el paso transplacentario de los medicamentos y también existe el paso o la presencia de los medicamentos en la leche materna. Entonces, sabemos qué tipo de modificaciones pueden tener algunos medicamentos, sobre todo los análogos de nucleósidos, específicamente hablando de tenofovir alafenamida, en los cuales no se ha visto algún cambio significativo. Tenofovir disoproxil sí tiene una disminución durante el embarazo,
Los no análogos de nucleósidos, también algunos de ellos pueden tener algunas modificaciones, específicamente Favirenz puede haber una disminución. Los inhibidores de integrasa, dolutegravir, también puede haber una disminución en los niveles en sangre. Algunos otros medicamentos, como los inhibidores de proteasa, que también pueden verse modificados. Sin embargo, algo importante es que estas modificaciones, a pesar de existir, de ocurrir, no necesariamente significan que en todos los medicamentos va a disminuir su eficacia o que pueden dejar de ser seguros. Entonces, para eso quise compartirles algunos estudios que hablan acerca de la evidencia de la terapia antirretroviral en personas embarazadas. Les voy a hablar un poco acerca del estudio Dolphin 2. Actualmente tenemos en análisis hasta las de 72 semanas. Y en este estudio es un estudio que evalúa o que tomó en cuenta mujeres mayores de 18 años que tenían más de 28 semanas de gestación y que estuvieron en dos grupos, uno con Favirenz más 2 análogos de nucleósidos y otro con dolutegravir más 2 análogos de nucleósidos. Entonces, el endpoint primario fue ver la eficacia, y la eficacia se midió con alcanzar menos de 50 copias al final del embarazo, a la resolución del embarazo, y la seguridad se midió viendo los efectos adversos relacionados con el medicamento. Este estudio se llevó a cabo en mujeres en África subsahariana, en Uganda, y los datos más relevantes de este estudio en cuanto a eficacia es que en los dos grupos tuvieron una supresión biológica alta, alcanzando en menos de 50 copias, en el caso del grupo de dolutegravir, a las 4.1 semanas de inicio de la terapia antirretroviral versus 12.1 semanas. Entonces, los dos medicamentos, los dos esquemas son eficaces, sin embargo, dolutegravir alcanzó una carga viral menos de 50 copias en menos tiempo que Favirenz. Y hablando con menos de 1,000 copias, el tiempo de supresión a menos de 1,000 copias en el grupo de dolutegravir fue 1 semana y en el grupo de Favirenz 3.7 semanas. Entonces, no hay duda que los dos medicamentos son eficaces, sin embargo, sí puede ser que en el grupo de dolutegravir esa carga viral baje o disminuya mucho más rápido que en el grupo de Favirenz. Y hablando en cuanto a las fallas, a la falla virológica, en el grupo de dolutegravir hubo un 2.4% de mujeres que presentaron falla, es decir, que no tuvieron carga viral indetectable a las 72 semanas y 6.4% en el grupo de Favirenz, es decir, menos en el grupo de dolutegravir. Y hablando de los efectos adversos o de los resultados de seguridad materna y seguridad infantil, dolutegravir fue mejor tolerado y causa menos efectos o menos reacciones adversas. En la semana 72, el 21.3% de las mujeres y el 52.6% de lactantes había tenido algún evento adverso grave de los que se incluyeron en el estudio, pero solo el 3% había sido atribuido al medicamento. Entonces, esto nos habla de que pues podría ser una estrategia segura o es una estrategia segura utilizar dolutegravir tanto para la madre como para el niño. Y en cuanto a los resultados de transmisión materno-infantil, se evidenciaron 3 transmisiones in útero en el grupo de dolutegravir y una transmisión posparto en el grupo de Favirenz. Y algo también importante es el efecto metabólico que tiene o el efecto en el peso que tiene ambos esquemas. Se registró un cambio en el peso materno desde el parto hasta las 72 semanas de menos 1.2 kilogramos. Hubo unas diferencias, por ejemplo, en el grupo de dolutegravir con 700 o 0.7 kilogramos comparado con menos 1.6 kilos en el grupo de Favirenz. Entonces, siempre hay un efecto ahí que evita el incremento de peso en este caso, en el grupo de Favirenz. Entonces, eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. Y algo que, un subanálisis de este estudio Dolphin que se hizo era evaluar los trastornos de ansiedad
de depresión y trastornos del sueño en mujeres embarazadas y mujeres puérperas que viven con VIH que estuvieron expuestas a estos dos esquemas. Y algo que me pareció interesante es que, bueno, se realizó estos estudios mediante la realización de diferentes cuestionarios y lo que ellos encontraron es que sí había riesgo de tanto de depresión, ansiedad y trastornos del sueño, tanto en el grupo de dolutegravir y de efavirenz, pero que este riesgo fue cada vez menor, cada vez fue siendo menor desde el embarazo hasta el posparto. Entonces, la conclusión que llegaron con este estudio es que no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los efectos de dolutegravir y efavirenz. Y las tasas de depresión fueron altas, pero fueron disminuyendo en el tiempo. Y lo que los autores de este estudio concluyeron es que, pues sin duda, y como lo sabemos, pues, el trasfondo, la fisiopatología, tanto de la depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño, sobre todo en mujeres que viven con VIH en embarazo y posparto, pues tiene que ver con muchas otras cosas, no necesariamente con el medicamento. Y en este estudio en particular, pues, hubo una mejoría de los síntomas conforme fue avanzando el puerperio. Otro estudio que les quise compartir es el IMPACT 2010. Y en este estudio también evalúa la eficacia y la seguridad de dolutegravir versus efavirenz y de tenofovir disoproxil versus tenofovir alafenamida. Este estudio se dividió en 3 grupos. El primer grupo fue de dolutegravir más TAF-FTC. El otro grupo fue de dolutegravir, tenofovir disoproxil más emtricitabina. Y el tercer grupo fue efavirenz, emtricitabina y tenofovir disoproxil. Los 3 grupos se evaluaron tuvieron el seguimiento durante el embarazo hasta la resolución de y todavía se hizo un seguimiento a las 50 semanas después de la resolución del embarazo. En este estudio se incluyeron mujeres en etapa gestacional entre las 14 y las 28 semanas, todas ahí a tratamiento antirretroviral. Este estudio también me pareció importante compartirlos, evaluó 2 cosas, tenían 2 objetivos, la eficacia virológica y los estudios de seguridad. En cuanto a la eficacia virológica, pues trataban de, más bien, evaluaron los esquemas con dolutegravir, y lo que querían ver era la no inferioridad comparado con los esquemas con efavirenz, ya sea dolutegravir, tenofovir disoproxil o tenofovir alafenamida. Tuvieron un margen de no inferioridad, utilizaron un margen de no inferioridad del 10%, y en cuanto al estudio o los objetivos de seguridad, ellos evaluaron el parto prematuro antes de las 37 semanas, que el producto fuera pequeño para la edad gestacional, las muertes fetales o el aborto espontáneo. También evaluaron eventos adversos grados 3 o más en las madres, y también evaluaron los eventos adversos en los niños grados 3 o 4. Y también tuvieron como otro endpoint la muerte neonatal. Entonces, estas son algunas características de este estudio, y los que llaman la atención y que lo quería yo compartir con ustedes es que en cuanto a los resultados del embarazo, los resultados adversos en el embarazo, ellos en este grupo se observó que las mujeres que estuvieron con esquemas con tenofovir alafenamida dolutegravir tenían menos resultados adversos al final del embarazo comparado con el grupo con dolutegravir, tenofovir disoproxil o efavirenz. Esto se vio en cualquier evento adverso y también específicamente hablando de embarazo o parto pretérmino, que sean pequeños para la edad gestacional o las pérdidas maternas. Entonces, en cualquiera de estos 3 grupos, sí hubo una diferencia a favor de las mujeres que estuvieran tomando tenofovir alafenamida. En cuanto a los efectos adversos, eventos adversos grado 3 o mayores, también se observó que aquellas mujeres que estuvieron con esquemas con tenofovir alafenamida tuvieron menos efectos adversos comparado con los que estaban con tenofovir disoproxil fumarato. Y algo que ellos también observaron es que también las mujeres que estuvieron con esquemas con tenofovir alafenamida tuvieron mayor incremento de peso que las mujeres que estaban con tenofovir disoproxil, ya sea con efavirenz o con dolutegravir. Esto es algo que sabemos que ocurre, que las mujeres
sobre todo cuando utilizamos inhibidores de integrasa más TAF, tienden a subir más de peso que con sus grupos comparativos, pero, y esto sucedió también en el embarazo. Entonces, las conclusiones que llegaron en este estudio es que los tres esquemas mostraron una alta eficacia y seguridad, y que el tratamiento antirretroviral que tenía dolutegravir tuvo una eficacia virológica superior al momento de parto comparado con los esquemas con efavirenz, y que los esquemas con tenofovir alafenamida se asoció con menores resultados adversos en el embarazo, es decir, menos tasas de partos prematuros y menos muertes neonatales comparado con efavirenz. Y esto todavía, bueno, le da respaldo a las recomendaciones de la OMS, a las recomendaciones de otras guías en las que se pueden utilizar esquemas con dolutegravir, que esos esquemas son seguros, y que el utilizar tenofovir alafenamida puede ser una opción porque sí hay un beneficio. En este otro análisis del estudio IMPACT, evalúa el incremento de peso de las mujeres que estuvieron tomando TAF durante el embarazo o antes del parto. Entonces, ellos vieron que el aumento de peso antes del parto con esquemas con dolutegravir protegió contra resultados adversos durante el embarazo que generalmente se asocian con una poca ganancia de peso durante el embarazo. Lo que, como comentamos, pues puede ser, es una razón por la cual se puede preferir los esquemas con dolutegravir y sobre todo si se asocian a TAF. En este otro estudio, es un estudio que se presentó recientemente en CROI en este año, y en este estudio lo que ellos hacen es evaluar el efecto de los esquemas con dolutegravir versus efavirenz en embarazo y posparto y la incidencia de hipertensión. Y entonces lo que ellos observaron es que no hay mayor riesgo de preeclampsia y eclampsia, pero sí el tratamiento antirretroviral con dolutegravir se asoció a una hipertensión incidente, sobre todo presiones mayores entre 130 y 139 y 189 en las mujeres de esta cohorte en embarazo. Entonces, sí, actualmente existen estudios en los que se evalúa el efecto de los inhibidores de integrasa en mujeres embarazadas o en mujeres que no están embarazadas, justamente tratando de evaluar los efectos metabólicos y cardiovasculares con la exposición a estos medicamentos. En este otro estudio, que es el estudio IMPACT 2026 o 2026, en este estudio es un estudio que se está corriendo actualmente, es un estudio prospectivo fase 4, no aleatorizado, abierto y multicéntrico, en los que tiene varios objetivos, pero uno de ellos fue evaluar la farmacocinética de dolutegravir. En este estudio son pocos pacientes, es un estudio preliminar donde se incluyeron 17 pacientes, una media de edad de 31 años, y en los cuales se evaluó la farmacocinética de dolutegravir en el embarazo y en el posparto. Y entonces, algunas conclusiones que también se presentaron en CROI fue que dolutegravir la exposición a dolutegravir fue menor durante el embarazo, las concentraciones de dolutegravir fueron menores durante el embarazo y el posparto, pero todas esas concentraciones alcanzaron la C24, es decir, las concentraciones mínimas a las 24 horas de haber tomado el medicamento, y están por encima de lo esperado de la concentración eficaz 95. Entonces, ellos observaron que el 90% de las mujeres que estuvieron bajo esquema con dolutegravir en el embarazo tuvieron supresión virológica. Es decir, a pesar de que si hay una disminución de la concentración de dolutegravir en el embarazo, a pesar de la disminución, sí alcanza ese 95, es decir, la concentración eficaz 95, y que por lo tanto esa disminución no afecta la eficacia virológica, y que las mujeres que estuvieron bajo este esquema, que eran poquitas, pero sí alcanzaron o sí mantuvieron la supresión viral. Entonces, como les comenté al principio, esto de alguna manera pues da evidencia de que
podría ser una alternativa eficaz el utilizar Bictegravir durante el embarazo. Sin embargo, pues todavía no lo incluimos en las guías, y las guías no lo tienen como medicamento preferido, simplemente como una alternativa para aquellas mujeres que ya toman Bictegravir. Pero como ya lo comentamos anteriormente, siempre y cuando mantengan un seguimiento estrecho. Y como les había platicado, este estudio IMPACT pues va a evaluar varias cosas, es el IMPACT 2026, entre ellas pues el efecto de Bictegravir, de Doravirina y de TRAF en el embarazo. También va a evaluar otros medicamentos de acción prolongada como Cabotegravir, y el efecto de algunos otros medicamentos, sobre todo tratamientos antifímicos de segunda línea como moxifloxacino, daquilina, etcétera, durante el embarazo. Entonces, pues es un estudio muy grande que seguramente vamos a tener mayor resultados en los siguientes congresos que se presenten. Y bueno, ¿cómo vamos a dar el seguimiento al término del embarazo? Entonces, se recomienda realizar una determinación de CD4 y de carga viral trimestral para monitorizar el control virológico e inmunológico en las mujeres embarazadas, sobre todo para planificar cómo se va a resolver el embarazo. Y bueno, si eso no es posible, entonces se sugiere realizar por lo menos una determinación de carga viral y CD4 al momento del diagnóstico de embarazo y a las 32 o 36 semanas de gestación. El tratamiento pues se debe continuar después de que termine el embarazo, y bueno, se debe considerar hacer una simplificación o ajustar después de 3 meses de que se resolvió el embarazo. Bueno, lo que dicen nuestras guías es cómo vamos a ofrecer la profilaxis intraparto, y esto va a estar muy en relación de la situación en la cual se encuentra la mujer embarazada. Si la mujer tiene menos de 50 copias, es decir, está en su presión virológica, no se recomienda o no se requiere profilaxis intraparto. Tiene que continuar el tratamiento antirretroviral, e incluso si la mujer está indetectable, pues se puede resolver el embarazo por vía vaginal. Si no se cumple esta condición de que la mujer esté indetectable, entonces van a existir otras situaciones. Si la paciente está en tratamiento, tiene menos de 50 copias, pero tiene ruptura prematura de membranas, o si la mujer tiene más de 50 copias o simplemente no sabemos qué carga viral tiene, entonces lo que tenemos que hacer, bueno, la mujer debe continuar su tratamiento antirretroviral y hay que ofrecer profilaxis con sidobudina intravenosa. Actualmente sabemos que no todas las unidades, no siempre en los centros tenemos la disponibilidad de sidobudina intravenosa, pero esta sería la indicación: iniciar 4 horas después, perdón, 4 horas antes de que se resuelva el embarazo. La dosis de sidobudina intravenosa son 2 miligramos por kilogramo de peso en la primera hora, y luego hay que continuar con una infusión de 1 miligramo por kilogramo de peso. Y en los casos en que las mujeres no tienen tratamiento antirretroviral o tienen una prueba reactiva al momento de resolver el embarazo, lo que desafortunadamente sí llega a ocurrir, hay que iniciar inmediatamente el tratamiento antirretroviral. Aquí proponen con Raltegravir o un inhibidor de proteasa, pero pues sabemos que por supuesto se puede utilizar dolutegravir, y también en ese caso pues está indicada la profilaxis con sidobudina intravenosa. Entonces, vamos a establecer diferentes niveles de riesgos para la transmisión en recién nacidos expuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a considerar a un recién nacido expuesto de bajo riesgo? Van a ser aquellos recién nacidos en los que la mamá pues se encontraba en su presión virológica cerca del parto, es decir, por lo menos a las 36 semanas, sabemos que estaba en su presión virológica, que por lo menos tenía 4 semanas o más tomando tratamiento antirretroviral antes del final del embarazo, y que no tenemos antecedente de que tuviera un problema de apego al tratamiento. ¿Y a qué recién nacidos vamos a considerar en alto riesgo? En aquellos en los que la mamá pues tuviera una carga viral detectable, o simplemente no sabemos cuánto tenía de carga viral al final del embarazo, pues aquellas bebés cuya mamá no tenía tratamiento antirretroviral, o que la mamá solo tomó tratamiento antirretroviral en el trabajo de parto, en aquellas mujeres en las que se diagnosticó incluso después del parto cesárea
y en aquellos recién nacidos que tienen pruebas positivas de anticuerpos y se desconoce si la mamá vivía o no con VIH. Y también se considera eh, recién nacido de alto riesgo si la mamá tenía un síndrome retroviral agudo durante el embarazo o la lactancia. Entonces, en estos casos, en los que los recién nacidos se consideran de alto riesgo, eh, tienen que recibir una profilaxis en las primeras 6 a 12 horas, máximo 72 horas. Y el esquema se va a depender de la edad gestacional y de los factores de riesgo. Entonces, estos son los esquemas propuestos de profilaxis para el recién nacido, mayores de 34 semanas de gestación. Si tiene un riesgo elevado, pues eh, se está indicado utilizar 3 medicamentos: sidobudina, lamivudina, nevirapina. Hay otros esquemas con sidobudina o nevirapina. Incluso hay esquemas con nevirapina de 3 dosis, pero desafortunadamente a veces es lo que se tenga disponible, ¿no? Entonces, puede ser desde pequeños con bajo riesgo, pueden recibir solo sidobudina durante 4 semanas, pero si se considera un recién nacido de alto riesgo, se sugiere o se indica un esquema de 3 medicamentos durante por lo menos 4 semanas. Y todas estas estrategias a lo largo del embarazo, de la resolución del embarazo, incluso de la lactancia, si hacemos todas estas medidas de profilaxis, es posible disminuir de forma importante la transmisión materno-infantil del VIH. Entonces, a veces si estamos un poco limitados en recursos, sobre todo con las profilaxis que se puede ofrecer intraparto a las mamás o la profilaxis postnatal al recién nacido. Sin embargo, creo que es, pues sí, algo por lo cual como nosotros como médicos responsables de la atención de estas personas, pues es algo que sí debería ser una exigencia, el que tengamos estas herramientas terapéuticas y diagnósticas para poder dar seguimiento a las madres y a los recién nacidos expuestos. Y finalmente, para concluir el tema de lo que hemos revisado, pues como lo vimos, la eficacia del tratamiento antirretroviral pues es una medida de implementación que ha demostrado que es eficaz en reducir la transmisión materno-infantil del VIH. Y como lo vimos, el uso del tratamiento antirretroviral, tanto del embarazo, el parto y la lactancia, puede disminuir la tasa de transmisión a menos del 1%. Es importante el diagnóstico prenatal, es decir, cualquier momento es bueno para diagnosticar, sobre todo en el embarazo. Entonces, las pruebas deberían ser eh, sin, sin ninguna, eh, deberían estar disponibles para todas las mujeres embarazadas en cualquier momento de su embarazo, por lo menos una vez en el embarazo e idealmente en 2 momentos, al diagnóstico y al final del embarazo. Y los modos de transmisión y las estrategias de prevención tienen que ser dadas de forma oportuna y aquellos factores de riesgo asociados como la carga viral materna, las coinfecciones con otras infecciones de transmisión sexual, la falta de adherencia, el tratamiento antirretroviral, pues son cosas que deben ser atendidas a lo largo de la atención del embarazo. Y pues todas estas medidas o intervenciones comunitarias educativas que siempre nos tocan a nosotros como médicos, el dar orientación, educación para la salud, y sobre todo referir a aquellas personas que todavía nos pueden ayudar más, tanto a las mujeres con diagnóstico de VIH crónico o que se diagnostican en esta etapa de la mujer. Bueno, entonces todas estas medidas pues tienen que mejorarse y que tienen cada vez que tener mayor impacto para que en conjunto con las medidas médicas, es decir, las pruebas diagnósticas, el tratamiento, etcétera, puedan hacer que al final de esto podamos eliminar la transmisión materno-infantil en nuestro medio. Y pues eso fue todo. Y en este módulo tendremos algunas actividades en las cuales vamos a analizar algunos temas como la lactancia materna en mujeres que viven con VIH. Muchas gracias.